¿Qué tal estáis? Bueno, en este vídeo os voy a comentar la resolución al challenge que os propuso Antonio. Y bueno, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, lo primero de todo, antes de comenzar con la resolución del ejercicio, aquí os estoy mostrando, por decirlo así, una estructura, la estructura habitual que suele llevar un Swagger, para que tengáis un poquillo también de conocimiento, que puede ser interesante, como puede ser la versión, la información del API, el nombre, la descripción, licencia, bueno, la versión que se utiliza, una etiqueta de servidores con el endpoint y bueno, también otras cosas como pueden ser los tags. Bueno, sin más dilación, esto es para que tengáis un poquillo más de información acerca de todo el tema de Swaggers y todo eso, pero bueno, vamos a ir a la operación que os propuso Antonio. Bueno, esta operación se tenía que hacer sobre un pad de delivery, por lo que para ello en nuestro Swagger tenemos que definir una etiqueta patch con el pad, valga la redundancia, en el que se tiene que definir la operación. Como esta operación en concreto era para hacer un encargo, va a ser una operación de tipo post, que también tenemos que indicarlo posteriormente como se muestra aquí, ¿vale? O sea, aquí tenemos que definir el tipo de operación que se encarga. Esto es un post, pero si fuera un get habría que indicar un get para tenernos información. Si fuera un put de modificación, habría que indicarlo, que es importante hacerlo. Vale, luego, posteriormente, damos una descripción a esta operación. Me gusta a mí, no es que sea una cosa obligatoria, pero está muy bien porque a la hora de definir la operación, siempre que vas a leer un Swagger, viene Bensamir lo que hace y es algo muy adecuado. Posteriormente, también indicamos sobre el tag en el que se estructura la operación. No sé muy bien si sabéis lo que son los tags. Básicamente los tags se agrupan operaciones con una funcionalidad similar o que tienen algún tipo de relación entre ellas y que su ámbito de actuación es muy parecido. Hay diferentes maneras de agruparlas y se hacen en tags. Bueno, a esta operación que os comentamos que hay que implementar, le he dado un summary, que por decirlo así es también el nombre, una pequeña descripción de la operación, también un operation ID. Esto no es obligatorio, pero me gusta dárselo también. Y bueno, ahora vamos a pasar con este request body. Vamos a proceder a la definición del cuerpo que vamos a hacer, porque todos los posts tienen un cuerpo porque envía información, con lo cual vamos a definir ese cuerpo que os comentó, que también os comentó Antonio cómo debía de estar estructurado. Y importante indicar que este contenido va a ser JSON. Y bueno, este cuerpo me lo estoy, en lugar de hacerlo aquí, me gusta estructurarlo y me lo estoy llevando a esta etiqueta esquema, ¿vale? Que lo que voy a hacer es llamar a esta parte de nuestro Swagger, que es donde va a estar implementado este request body. Simplemente me voy a los esquemas, ¿vale? Me pongo aquí en los componentes, esquemas, va a estar esta operación definida. Vale, posteriormente aquí tenemos nuestros componentes, nuestros esquemas, ¿vale? Esto se hace aparte, ¿vale? En un tag diferente, perdón, en un componente diferente. Y lo que hacemos es definir la operación, ¿vale? De Build Delivery, que yo lo que he hecho es añadir un par de, bueno, es un tipo objeto y lo que he hecho es añadir un par de propiedades, como puede ser la descripción y el número de envío, que esto simplemente se hace dando el nombre de lo que queremos definir y bueno, y el tipo y lo que conviene dar un example. Es interesante dar este example porque así a la hora de cuando veamos la operación sabemos cómo debemos de rellenar este campo. Vale, bueno, estos son campos que están añadidos para dar más información. Y bueno, vamos a lo importante, que es lo que os la operación, que consistía en definir dos estructuras. Interesante, definir dos estructuras con la dirección del envío y con información del pack de cervezas.
Vale, para definir estas dos estructuras simplemente me he basado en el concepto que os he comentado anteriormente. Me voy a esta ruta, ¿vale? Y aquí me encargo de definir la estructura. Esto es muy importante porque en todos los swaggers van así, no se hace todo de recorrido, sino que para definir las operaciones te creas tu estructura dentro de, aquí en concreto, componentes, donde estamos, delivery direction y delivery pack igual. Y una vez dentro de esta estructura ya definimos lo que va a llevar dentro. En concreto esta estructura tal no la definimos y aquí la tenemos, ¿vale? Como es una estructura va a ser de tipo objeto y una vez que ya la tengamos definida ya podemos indicar pues los diferentes campos que queremos que tenga esta estructura. Por ejemplo, nombre de la calle, número de la calle, código postal y el nombre de la ciudad. Cada una de estas operaciones va a tener definido su tipo. Esto de la descripción no es obligatoria, pero lo recomiendo también porque para cuando lees el Swagger es muy interesante saber el significado, porque si no te puedes perder mucho. Y el ejemplo igual no es obligatorio, pero viene bien. En este campo, como es el nombre de la calle, es un tipo string, porque vamos a definir una cadena de caracteres, una descripción, delivery street date y un ejemplo, pues la calle Gran Vía. Stream number, aquí cambia el tipo, es un entero, porque es un número de calle. Le damos una descripción igual y un ejemplo, el número 22. Vale, posteriormente igual un código postal con un tipo entero o código postal de la calle y el ejemplo que ponemos. Vale, city name igual, tipo string. Vale, esto en cuanto a la dirección del envío. Y luego, por otro lado, el delivery beer pack, esto es el pack de cervezas, la información, igual definimos como un tipo object y como hemos hecho antes, tipo de propiedades. Aquí he añadido yo, por ejemplo, la marca de cerveza, un tipo string y un example base. Aquí si os fijáis no he puesto la descripción apuesta para que veáis que es posible no hacer uso de la descripción. Es recomendable, pero no obligatorio. Es más, no nos está indicando ningún tipo de error la validación. Ya os voy a indicar cómo tenéis que validarlo también, que es algo interesante. Ahora os voy a indicar qué plugins os tenéis que descargar para que lo tengáis en cuenta a la hora de revisar este ejercicio. Fecha de llegada, igual, no es un tipo string, importante. Descripción. Aquí cambia el tipo de dato. Esto es interesante porque es una fecha, ¿vale? O sea, los strings, dentro de los strings se puede definir el formato fecha. Por eso lo estamos dando este formato. Esto es importante porque puede ser un poco confuso con respecto a otros lenguajes de programación. Pero siempre que uséis una fecha, poner date, o puede ser también un tipo de tiempo, habrá que indicarlo aquí como datetime. Aquí, como estamos haciendo uso de una fecha, definimos el tipo string, luego le damos un formato de fecha y el ejemplo, vemos aquí cómo quedaría con el año primero, mes y día. Departure date sería lo mismo, con su tipo string, su descripción, su formato, igual de tipo date y el example. Y el tipo, la fecha de envío del order, el tipo string, definimos la descripción, también en formato date y el example. Esto es lo que se os proponía en el ejercicio, que espero que más o menos habréis llegado a poder implementarlo, que es una cosilla bastante, no es muy complicado, pero bueno, esto es poco a poco. Y luego yo en esta operación también me he permitido, por decirlo así, ir un poquito más lejos y también os he añadido las respuestas que se pueden definir con diferentes códigos de errores. Esto se suele hacer en la mayoría de operaciones y aunque no era parte del ejercicio, pero creo que es conveniente que también tengáis claro que hay que definir una serie de response con una serie suficiente, pero bueno, para también también poder manejar los diferentes códigos de errores. Y es algo muy parecido a lo que acabamos de hacer, que simplemente nos vamos a ir a una parte del código como antes, lo único que en verde antes nos estábamos yendo a una ruta diferente de esquemas, ahora nos estamos yendo a una ruta de response y vamos a definir pues lo que va a devolver la respuesta, lo que va a devolver ese código. Mira, aquí abajo lo tenemos, ¿ves? Nos vamos a response, la respuesta válida,
pues va a definimos, bueno, como os he comentado antes, no es un campo obligatorio, pero sí es interesante definir lo que es una respuesta válida. El contenido importante, aquí estoy definiendo todo en JSON porque va a devolver toda la estructura en JSON. Hay más tipos de contenido, pero yo os recomiendo que devolváis todos en JSON. Definimos un esquema con las propiedades. Y podemos ver que estos campos me los he inventado yo totalmente. Con esto lo que estamos haciendo es dar un formato a la respuesta que queremos cuando sea un 200. O sea, esto no es siempre igual. O sea, aquí yo he puesto que cuando hay un 200 me tiene que devolver un result code, un result name y un result dest. El tipo, le he dicho que sea un integer, que es el código del resultado de la operación. ¿Ves? Aquí le estamos dando formato también, como os he comentado antes, el tema del formato para ver, aunque sea un tipo integer, pero ver qué tipo en concreto de ese entero vamos a devolver. Un nombre del resultado, pues esto es un tipo string, incluso descripción y un detalle. Aquí, bueno, y aquí igual, en concreto me estoy yendo a poner un example, no sería obligatorio, pero para hacerlo más completo me voy a un example. ¿Y qué hago? Pues tengo dentro de aquí, dentro de los examples de los componentes, dentro de los examples, que estaría aquí abajo, pues tengo definido un example. Y esto sería igual para todas las operaciones que estoy devolviendo, tanto para el 200 como el 400, 401, 403 y el default que es un 500. En concreto lo he puesto, se podría poner como 500, pero lo he puesto como default. ¿Ves? Cada uno, este sería un 500, un bad request y defino cada uno de los códigos que van en concreto. Esto no entraba dentro del ejercicio, pero creo que es interesante que lo sepáis. ¿Vale? Y luego se define igual un ejemplo, como hemos hecho con la operación del 201, poner el ejemplo a cada uno de ellos. Y esto sería algo añadido al ejercicio que os mandó Antonio, que espero que hayáis sabido resolver. Una cosita importante, también creo que es necesario que sepáis algunos de los plugins que yo uso para ayudarme de las operaciones y ver cómo está definido todo. Yo uso este plugin para verificar los swaggers, que sería Spectral, que nos permite ir viendo la estructura y además nos va dando detalles para ir validando que todo funciona. Esto sería muy fácil, os tendréis que ir al Eclipse Marketplace, perdón, que mi inglés está fastidiado. Y bueno, yo ya lo tengo instalado, pero simplemente lo buscáis, Spectral, el linter, y lo instaláis. Y una vez que lo instaláis, os pedirá que reiniciéis el Visual Studio y poco más, ya lo tendréis para hacer uso y os permite, pues, por ejemplo, si metes algo, un código, mire, aquí por ejemplo, esto me está diciendo que no le gusta. ¿Por qué? No es que esté mal, pero en Spectral te define una serie de reglas que te hace que esto sea un string, por ejemplo. Con lo cual te permite ver cosillas que puedes tener mal. O algún tipo de campo obligatorio que estés haciendo mal y te lo va a marcar en rojo como acabamos de ver aquí. Y yo creo que con eso sería suficiente. Si tenéis cualquier duda, no dudéis. Se lo podéis comentar a Antonio y si no me comentáis a mí, me lo comente y os doy retroalimentación de lo que necesitéis. Así que bueno, muchas gracias por todo y espero que hayáis llegado a la solución y que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.